amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Estrategia contra la deficiente estructura de peones. Candidato 2022. Partida Nakamura-Firuza en la 10ª ronda. Algunas veces la deformación de la estructura deja un buen dinamismo a las piezas como compensación, como en la Pelican. Pero si esta estructura permanece inmóvil, rígida, y tu adversario conoce las piezas que hay que cambiar, aún entregando la calidad, entonces tu posición está mala y la derrota puede llegar en cualquier momento. Esto es lo que le ocurrió en esta partida a Firuza, donde Nakamura aprovechó las deficiencias de las negras para alzarse con la victoria. El encuentro en cuestión comenzó con E4, C5, caballo F3 y D6. Siguió entonces D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, una defensa siciliana variante Najdorf y alfil E3, planteando el ataque inglés. Las negras responden con E5, que dejan una debilidad en D5 y un peón retrasado en D6, pero sus piezas pueden desenvolverse sin mucha dificultad. Luego de caballo F3, las blancas realizan este retroceso, que es la segunda alternativa más empleada en la práctica. Su idea es mantener el caballo más cerca del ala del rey y dejar la casilla B3 para el posible desarrollo del alfil a C4, como veremos más adelante, y su retroceso a B3. Otra alternativa en este momento es caballo B3, que en realidad parece más lógica y es la más empleada. Más lógica en el sentido de que este peón de F puede avanzar tanto a F3, que es característico del ataque inglés, o también a F4, según convenga. Pero continuemos con la partida, donde se jugó caballo F3 y siguió caballo C6. Esta no es la continuación que más se emplea, aunque no es mala, por supuesto, una jugada de desarrollo. Otras posibilidades que la base de datos ofrece son las más empleadas, como por ejemplo alfil E7 con igualdad. Es más elástica porque permitirá desarrollar el caballo tanto a la casilla C6 como a la casilla D7, según los acontecimientos del blanco. Otro movimiento que se ha empleado en esta posición es dama C7. Alfil E7 ofrece determinadas posibilidades de luchar por la igualdad. Esta se ha llevado a la práctica, pero es más desfavorable para las negras. La dama en esta posición puede estar expuesta al salto caballo D5 y al ataque de dicho caballo. Aunque no es menos cierto que desde aquí ella puede controlar la casilla C4, donde el alfil no podrá desarrollarse. Regresando a la línea principal con caballo C6, las blancas respondieron con alfil C4, con la amenaza de jugar caballo G5 y atacar el punto F7 con el alfil y el caballo. Sin embargo, la retirada del caballo a D2 es otro plan que se ha puesto de moda por parte de las blancas. Su idea es trasladar el caballo a C4, aprovechar la casilla B6.
es una de las ideas. Pero en la partida el blanco decidió alfil C4 y las negras respondieron con alfil E6, oponiéndose evidentemente a la amenaza del caballo a G5. Luego de ese movimiento de desarrollo negro siguió caballo D5. Se amenaza ahora alfil B6 seguido de caballo C7 con ataque doble al rey y a la torre, lo que dejaría al blanco con una ventaja ganadora. A esto se respondió con torre C8, una jugada que defiende la amenaza que habíamos mencionado anteriormente. Aquí podríamos pensar que el peón de E4 está en el aire, y ciertamente está, pero no se debe capturar. Es un grave error, por lo que mencionamos anteriormente, puesto que las blancas responden alfil B6 seguido de caballo C7 con ventaja ganadora. Luego de torre C8, caballo por F6 y ahora G por F6. Una novedad que no sé realmente si es preparación de Firuza o una improvisación en el tablero. Lo cierto es que lleva un peón hacia el centro, pero deja debilidades considerables como en la Pelican, pero sin la pareja de alfiles a su favor ni el caballo blanco mal ubicado en A3, como generalmente ocurre en esa variante. Lo que se había jugado anteriormente era la captura con la dama en F6, a lo que seguiría o siguió alfil por F6 y ahora dama E6 con iguales posibilidades. Pienso que el blanco está más cómodo por tener menos debilidades. Las blancas tienen este punto fuerte, el negro tiene un peón retrasado en D6. Pero las negras podrían en un momento dado de la partida completar su desarrollo con alfil E7, realizar el enroque y el avance F5. Después del cambio que se pudiera presentar E por F5, entonces el peón de D6 podría avanzar, ocupando el centro. Una continuación para demostrar lo explicado podría ser que el blanco se enroque corto, las negras continúan su desarrollo alfil E7, C3, enroque corto, H3, F5, E por F5, torre por F5, torre E1 y ahora D5. Ellas tienen dos peones en el centro que pueden ser atacables también. Tienen además tres grupos de peones, puesto que tienen dos en cada uno de estos sectores del tablero, más los del centro. Y en este sentido, de todas formas, las posibilidades están equiparadas. Esa es una idea posible en esa posición, en lugar de capturar con el peón de G a F6. A lo que Nakamura respondió con el retroceso del alfil a B3. Aquí podían haber jugado alfil por E6, F por E6 y enroque corto, que también es considerado como ligeramente mejor para el blanco, pero no es menos cierto que en la práctica la masa de peones centrales se observa fuerte y no deja debilidades en el centro, a pesar de que también poseen tres grupos de peones y uno muy aislado en la columna H. Es una posición que se podría por las negras considerar como sólida. Por esa razón, tal vez Nakamura decidió retroceder con el alfil a B3 y no darle esa oportunidad a los peones negros. Siguió caballo E7. Una jugada que se emplea mucho en la Pelican para controlar las casillas D5 y F5,
Sin embargo, esto deja al blanco con ventaja, como observaremos a continuación. La jugada dama d7 no permitía a las blancas obtener tanta ventaja como en la partida. Igualmente, se podía aprovechar la columna G con torre G8, que es otra alternativa para aprovechar dicha columna, pero es arriesgada al renunciar el enroque. De todas formas, yo pienso en realidad que era preferible. Luego de caballo E7, Nakamura respondió con su enroque. Las negras aquí ya tienen ciertas dificultades para crear un juego activo y decidieron el cambio alfil por B3. Ahora, la idea de caballo E7 era intentar avanzar el peón a D5. Vamos a ver qué hubiera ocurrido en ese caso. Por ejemplo, si en lugar de alfil por B3 juegan en este momento el avance D5, recalco, cuya idea fue caballo E7, entonces podrían seguir los siguientes cambios: E por D5, caballo por D5, dama E2, dama C7 y torre A D1, con una clara ventaja del blanco. Este bando mantiene una clara ventaja en desarrollo y su estructura de peones es mejor. La dinámica de los peones negros está limitada porque jugar F5 con el rey en el centro del tablero podría ser un suicidio. Los cambios de piezas, como por ejemplo caballo por E3, dama por E3, alfil G7, caballo H4, enroque y dama F3, son favorables, muy favorables al blanco, quien se quedará con la casilla F5 para su caballo. En esa casilla, una vez que el caballo se ubique allí, si las negras deciden cambiar, digamos, alfil por el caballo de F5, aparecería alfiles de casillas de distinto color, pero eso ayudaría al blanco, que tiene la iniciativa y posibilidades de ataque a través de las casillas blancas. Además, observe que su alfil sería una pieza prácticamente inútil. Siguiendo con el encuentro, alfil por B3, A por B3. Ahora el blanco amenaza jugar el anillo de Maroczy con C4. Y por esa razón, las negras jugaron D5. E por D5, dama por D5 y dama E2. Existen otros movimientos que dejan al blanco con ligera ventaja, pero que conducen a finales, lo que seguramente no deseaba Nakamura. Mantener las damas le da más posibilidades de ataque, además de la posibilidad de ganar tiempo en la ocupación de la columna por medio de torre F D1 o torre de A D1, según convenga, y así apoderarse de la columna D al atacar la dama de D5. A este movimiento siguió caballo F5. Teniendo en cuenta que el cambio caballo por E3 es favorable al blanco, al quedar con un fuerte caballo contra un débil alfil en F8, era preferible llevar este caballo a G6, donde tendría mayores posibilidades. Pero después de este movimiento siguió torre de F1. Como habíamos dicho, se gana tiempo con el ataque a la dama para la ocupación de dicha columna. Ahora, dama C6. Da la impresión
que es la mejor retirada al estar atacando el peón de C2. Pero esto ayuda al blanco con la continuación del siguiente movimiento que ocurrió en la partida. Seguramente dama E6 ha sido considerada como la menos dañina para el negro. Ahora la maniobra o una maniobra poco conocida podría surgir para doblar las torres en la columna D. Torre A5, alfil E7 y torre de A a D5. Una maniobra posible, pero que en realidad la he visto poco en mi carrera de ajedrez. Regresando a dama C6, C4 y alfil G7. El plan de las negras condena su posición. Era preferible arriesgar algo, como habíamos mencionado anteriormente, con torre G8 para intentar alguna actividad en la columna G. Mientras tanto, el rey permanece en el centro, que es peligroso, pero había que buscar algún contrajuego en lugar de la jugada alfil G7, a lo que siguió torre D5. La idea de esta jugada es realizar el movimiento alfil C5, que no se llevó a cabo en la partida, así como doblar las torres en la columna D. El negro respondió con su plan, enroque corto, prácticamente un suicidio, pero era difícil también resignarse a dejar el rey en el centro. La retirada caballo E7, eliminando la posibilidad del alfil a C5 y dándole paso al peón de F5, era una alternativa para luchar mejor, al menos que el blanco no incrementase su ventaja. Luego del enroque, torre a D1. La posición es ganadora debido al dominio de las torres en la columna D y la posibilidad de jugar alfil C5, controlando el caballo de F5. Torre de F a E8 y ahora H3. Nakamura decide hacer una jugada natural para evitar cualquier contingencia peligrosa contra su rey y le da un posible escape a H2. Sin embargo, era más fuerte en este momento llevar el alfil a C5, poniendo bajo control el caballo de F5, que una vez que se desplace a E7 sería cambiado inmediatamente por el alfil, quedando entonces un fuerte caballo contra un pálido alfil en G7. A pesar de que está en casilla negra, es un alfil pálido, sin perspectiva. Así que se respondió con H3, que no perjudica mucho la posición, y ahora B5. No es el momento de jugar activo en el ala dama, donde no se tiene ninguna ventaja. La retirada del alfil a F8 era una opción para evitar precisamente que el alfil se ubicase en C5. Ahora, después de eso, el blanco mantiene clara ventaja con la jugada directa G4, forzando el caballo prácticamente a capturar en E3, puesto que si se retira a otra casilla, como por ejemplo a E7, seguiría torre D6. Es una posición realmente muy mala para las negras. Pero continuando con B5, Nakamura jugó ahora C5, una jugada dudosa. Es una inexactitud que no fue aprovechada por el negro. Lo mejor era
como habíamos mencionado anteriormente, alfil C5 con irresistible posición. Luego de C5 fue tarde para Firuza la retirada del alfil a C8, puesto que permite el siguiente movimiento de las blancas. Mejor hubiera sido A5. Era en realidad la continuación para impedir el avance B4 de las blancas, que fue lo que ocurrió en la partida, puesto que se le brinda un fuerte apoyo al peón de C5. Luego de alfil F8 siguió B4, cerrando la posibilidad defensiva anterior. Ahora esta jugada de A5 no es correcta. Las blancas nuevamente se hacen de una ventaja ganadora. Con este movimiento se ha calculado por parte del blanco la entrega de calidad con caballo D4, puesto que la torre de D5 ha perdido la conexión con la torre de D1. Aparentemente Nakamura dejó escapar esta posibilidad que pierde la calidad, pero en realidad su valoración fue más allá, más profunda, al tener en cuenta este salto. Caballo por D4, lo correcto, dama por D5, caballo F5, estableciendo la oficina de Kasparov para ganar aplastando al rey negro. Lo que habíamos comentado al principio sobre la estructura de peones. Las negras mantienen una estructura rígida de peones en el centro. El blanco posee un fuerte caballo contra un pálido alfil, vamos a llamarle así, un alfil malo. Y el enroque está muy mal defendido, puesto que todas las piezas pesadas se encuentran en el lado izquierdo del tablero. El negro continuó con dama E4 y ahora dama H5. Las negras deben evitar ahora la amenaza de torre D7, presionando con la dama y la torre el peón de F7. Torre de E a D8. También podían haber decidido mover la otra torre, que se considera como mejor, pero seguiría algo similar a la partida con torre A1, con lo cual se está atacando el peón de A6, dama C6, dama G4 jaque, rey H8 y ahora torre A3, con el pase de la torre por la tercera horizontal. La torre puede en cualquier momento venir hacia el ala del rey, como ocurrió en la partida, con ayuda en el ataque al enroque. Luego de torre de E a D8, torre A1, igualmente atacando el peón débil de A6, que fue defendido con torre C6. Veamos, puesto que las negras aquí tienen material para ganar con dama B4, pero sigue torre por A6, amenazando ahora el peón de F6, difícil de defender. Torre D7 y torre por F6. ¿Y cómo evaluarías esta posición si no como ganadora para el blanco? La otra posibilidad, en lugar de dama por B4, era torre A8, defendiendo el peón de A6. Pero esto sería respondido con alfil H6, rey H8, G4, defendiendo el caballo y amenazando el cambio de alfil por F8, seguido de dama a H6, con la amenaza de mate en G7 y amenaza sobre el peón de F6. Posición completamente perdida. Así que, regresando a torre C6, alfil H6
uno de los pocos casos donde se cambia un buen alfil por otro malo. Con ello se debilita el enroque, principalmente la casilla G7. Continúa el negro con rey H8. Nada resolvía con dama por B4, alfil por F8, rey por F8, dama por H7, amenazando mate en H8. Y si ahora, que es precisamente la mejor defensa, rey G8, dama G8 jaque, rey D7, dama por F7 jaque, rey C8 y caballo E7, con ataque doble al rey y a la torre. Pero lo más importante es que el negro va a perder su dama, puesto que si el rey viene a la casilla B7, entonces seguiría caballo D5 con captura de la dama debido al jaque a la descubierta. Por lo tanto, continuamos con rey H8 y ahora torre A3. Una de las típicas maniobras de Petrosian que permite trasladar la torre del ala de dama hacia el ala de rey para facilitar el ataque. Dama por B4, morir matando, habrá dicho Firuza. Alfil por F8. Se elimina el principal defensor del enroque, principalmente la casilla de G7. Torre por F8, dama H6, amenaza tanto dama por F8 mate como dama G7 mate, que hay que defenderlo. Esta jugada defiende ambas amenazas, pero la maniobra de la torre del ala de dama al ala de rey elimina el último defensor de la casilla G7. Luego de torre por G3, F por G3, las negras abandonaron ante la amenaza de mate inevitable en G7. Una gran función de la oficina de Kasparov con el caballo de F5. Observe cómo la estructura de las negras ha permanecido en esta posición de una forma rígida durante toda la partida desde que se capturó G7 por F6. Espero que sea instructiva esta partida, algo extensa en los comentarios, pero me parece que era necesario hacer un recuento de la misma desde el punto de vista estratégico que componen esta obra de Nakamura. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.